condiciones para lograr un buen desarrollo del niño es precisamente dar la lactancia materna y ellos realizan unas declaraciones donde dice que hay que promocionar, hay que proteger el hecho de recibir lactancia materna y de hecho se tienen que activar muchos mecanismos. Estamos hablando de organizaciones a nivel de países, estamos hablando de organizaciones institucionales que van a promocionar precisamente la lactancia materna y se dice de que es importante que el niño reciba lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementada hasta los 2 años. ¿Por qué hablamos de los 2 años que muchas veces muchas mamás no van a cumplir? Porque se dice que la lactancia materna tiene ciertos elementos, hemos dicho, ¿no? Que hasta los 2 años tenemos que establecer y estimular principalmente protegiendo ese desarrollo del sistema nervioso central y como consecuencia el funcionamiento de ese sistema nervioso central, lo que le va a dar condición al niño a que mejore en el futuro su capacidad intelectual. Es a eso que se está dirigido la promoción y otra situación importante que debemos considerar es de que la lactancia materna no existe otra leche. Muchas fórmulas han intentado para hacerse leche materna, pero actualmente se ha demostrado que la leche materna es un fluido con muchas propiedades beneficiosas, tanto inmunológicas como nutricionales, y de esa manera estaríamos disminuyendo también el índice de la desnutrición. Como hemos dicho, los países también están promocionando la ley 3460, donde se establece la organización en los hospitales principalmente estamos hablando de los hospitales públicos, donde se establece el reconocimiento, si quieren, de un hospital amigo, entonces, donde se va a promocionar la lactancia materna. Al mismo tiempo, para apoyar esta ley se establece, y no estamos hablando solamente de Bolivia, muchos países ya están organizados de manera que van a proteger esa cultura, vamos a decir, o ese hecho de dar lactancia materna a los niños hasta sus 2 años, y se empieza desde las maternidades, ¿verdad? Entonces se establecen a través de esta ley 10 pasos en base a acreditar inicialmente los hospitales amigos, donde se determina que solamente se da la lactancia materna, no así la fórmula o los sucedáneos. Entonces, ya si consideramos por qué están promocionando tanto la lactancia materna, primero decimos que en cuanto niño nace el niño, ¿qué es lo que se establece? Se establece el apego precoz. Y una vez que se ha establecido el apego precoz piel con el niño y después se va a pasar al pecho de la mamá, para que ese niño inmediatamente post nacimiento, después de haber sufrido todo el estrés que le ha significado el parto, entonces va a ir a succionar. Y ese apego piel con piel va a establecer los lazos afectivos de la mamá y del bebé. Y eso también, de acuerdo a los estudios psicológicos que se han hecho, ese niño que ha tenido esa oportunidad de tener esa lactancia precoz que se va a dar post nacimiento, son niños que van a tener más seguridad emocional en el futuro. Al mismo tiempo decimos que la leche materna es el alimento que va a tener la condición de aportar todos los nutrientes y al mismo tiempo no solamente estamos garantizando la nutrición del niño, sino también se sabe que la leche materna inicialmente va a ser aquel que va a darle a ese niño todo lo que significa componente inmunoprotector. Por eso hablamos de fluido vivo. Incluso se va a transmitir células vivas que van a actuar directamente en el organismo del recién nacido. Al mismo tiempo, como decimos que es un efecto inmunoprotector, va a hacer que ese organismo del niño tenga condiciones de defenderse y de esa manera disminuir el riesgo de tener una severidad grande. Otra condición que es importante considerar es que la leche materna no va a tener condiciones de producir alergias, vamos a decir, e inmunidad hacia el intestino, también va a condicionar a que ese recién nacido empiece la colonización del intestino a través de la maduración intestinal. Entonces, al mismo tiempo
que es lo que considera que tienen condición de cesión de una anatomía de la glándula mamaria que tiene toda la condición para dar lactancia materna, excepto algunos casos que vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces se dice que una mujer que está gestando va a preparar esa glándula mamaria para iniciar la producción de leche. Entonces, anatómicamente, ¿cómo está constituida esa glándula mamaria? Decimos que va a tener unos lobulillos o llamados también así, unos glandulares que son como unas pequeñas cavidades como unas toras de leche y es donde se va a acumular la producción de drenaje y es a través de los conductos que van a drenar los cuales van a llegar hasta el pezón y el pezón va a dar el vaciamiento de esa glándula mamaria, Doutora? ¿cierto? A veces las mamás dicen que tienen senos pequeños o senos grandes. La lactancia materna post nacimiento, la dependencia del volumen de la glándula mamaria está más en el tejido graso, Doutora? porque se dice que el 37% de la glándula mamaria, lo que estamos viendo acá, todo este graso. Sí, dime, Luan. Lá a internet está mal. ¿Alguien quiere hablar? Lá a internet está muito mala. Não estou entendendo, está intercortado tudo. Não sei se é dos ticos também. Sim, Não está doutora, não escutando se muito bem, escuta muito doutora. bem. Sí, doctora. Está travando, cortando todo o tempo. Internet, no sé qué ha pasado, se ha desconectado, pues nuevamente vamos a continuar con esta presentación. ¿Se está visualizando la pantalla? ¿Quieren que apague mi cámara? Entonces vamos. Bueno, ya. Entonces decimos que la glándula mamaria, hemos dicho que la estructura de la glándula mamaria está establecida para dar lactancia materna al niño. El volumen de la glándula mamaria va a ser más dependiente del tejido graso. Entonces, cuando estamos hablando ya del tejido graso, decimos, ¿no? Que el 37% de las mamás que están gestando va a ser un tejido graso. Pero igual vamos a tener condiciones de que si bien unas personas tienen más grandes o más pequeñas, hemos dicho que va a ser principalmente el componente del tejido graso. Posteriormente, es lo que decimos, que el organismo de la mamá a través de la glándula mamaria se va claramente por dos procesos, la galactogénesis 1 y 2 y finalmente la lactación o la galactopoiesis. Cuando ya hablamos del concepto de la lactancia materna, es un proceso de secreción y eliminación de la leche. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que condicionar? Vamos a quitar el video. No sé si me están escuchando. Mais ou menos, doutora. Sim, pero aún están intercortados. El problema es que el internet me está bajando y se está queriendo cortar. Bueno, seguiremos hasta donde podamos, chicos. Entonces decimos que para que se garantice la lactancia materna cuando una mamá está gestando, se tiene que ir preparando esa glándula mamaria y los dos procesos que van a conducir es a que se establezca la galactogénesis 1 y la galactogénesis 2 y finalmente vamos a hablar de la lactación, que es la galactopoiesis, ¿cierto? Pero dentro del concepto de la lactancia materna se dice que la lactancia materna va a condicionar a que se establezca un proceso primero de producción y como consecuencia se tiene que secretar y finalmente tiene que eliminarse esa leche para que cada vez que ese niño esté lactando y logre ese vaciamiento de los senos, va a condicionar a que esa glándula mamaria nuevamente empiece a producir más leche. Entonces, la lactancia materna, cuando se tiene una buena técnica, va a lograr producir la cantidad suficiente para alimentar ese niño.
Cuando ya hablamos de la diferencia de la galactogénesis 1 y 2, la galactogénesis 1 se dice que es la capacidad de esa glándula mamaria de sintetizar inicialmente, vamos a decir, cuando está en proceso de gestación y se está preparando para empezar a sintetizar los componentes de la leche. Cuando ya se encuentra en la segunda mitad del embarazo, las células, que son los alveolos, van a empezar una actividad secretora. Hay una síntesis inicial de la producción de la leche. Y al mismo tiempo, no solamente vamos a tener leche, sino también se pueden encontrar glóbulos de grasa intracelular. Y también, como está trabajando la glándula mamaria, también interviene el organismo a través de la producción de hormonas. Estamos hablando de los estrógenos, hablamos de la insulina, del cortisol, del lactógeno placentario y progesterona, y finalmente la intervención directa de la prolactina. Entonces es un conjunto de fenómenos que se van a dar para garantizar inicialmente la producción de leche cuando se está. Ya estamos hablando de una producción de leche y la garantía que se va a determinar es la producción en diferentes volúmenes, si es que quieren, que inicialmente vamos a dar cuando el niño nace, recién se va a un momento que esa leche no va a salir. La leche está inhibida hasta el momento del parto, porque existen antagonismos entre los esteroides sexuales placentarios como la progesterona. Entonces se dice que durante la lactancia, para que se dé la producción y se dé la eliminación de la leche, estos receptores para la progesterona llegan a desaparecer post nacimiento. Entonces, hay factores que se inhiben la producción de leche cuando la mamá está en gestación. Se va a iniciar el proceso de formación de leche, de producción de leche, pero no va a ser secretante en volúmenes adecuados. Y cuando el niño nace, ya también son factores hormonales que van a condicionar a que estos desaparezcan y den libre opción al drenaje de la leche que se está produciendo. Hemos dicho que la prolactina es un factor importante como factor hormonal. Se dice que Doutora, não se escute, doutora. Una clave para la producción de Doutora, Doutora, olá? es un problema técnico que se está dando. Me van a apagar el video, no sé si me van a, voy a tratar de disminuir esa intensidad. ¿Me están viendo la pantalla? Chicos, ¿están viendo la pantalla o no? Está cargando, doctora. No, está oscuro. Não, não se vê. Ahora, Não, doutora. Sigue cargando. ahora se ve la pantalla. Sim, pero sua voz está toda intercortada, doutora. Chicos, ¿cómo estamos con pantalla? Voy a tratar de hablar más lento. No sé si se puede entender cuando estoy con el lenguaje más lento, ¿sí? Decíamos que la prolactina es la hormona clave para la producción de la leche. Esta es sintetizada en la adenohipófisis, ¿no es cierto? Pero ¿en qué momento va a actuar la prolactina? Cuando el niño ha dado, ha recibido la lactancia, ha logrado la mamada correspondiente, entonces ese vaciamiento
de la glándula mamaria va a condicionar a que se produzca la prolactina. ¿Para qué? Para que esa glándula mamaria logre producir la leche en cantidad suficiente para la próxima mamada. Al mismo tiempo, un estímulo para que se produzca la prolactina es el pezón. Hemos dicho que es el punto de agarre para la lactancia materna. Entonces, al succionar el niño el pezón, va a establecer estímulos sensoriales para que esto también condicione la producción de la prolactina y eso apoye en la producción de leche. Pero otra cosa que sí es importante, que si bien el niño va a ir lactando durante todo el día, la frecuencia durante la noche es menor, entonces aprovecha esta prolactina en acumularse, entonces se dice que hay más producción de prolactina durante la noche, entonces eso va a preparar para que el día siguiente ese niño tenga una buena condición de lactancia. Y otro efecto que tiene la prolactina es suprimir la ovulación, por eso es que se considera cuando esta mamá va a tener una adecuada lactancia materna con intervalos adecuados a través de hasta 8 lactancias en el día, vamos a considerar que es un método de planificación familiar que es el MELA, ¿no es cierto? Por esa supresión que se va a dar por la supresión de la ovulación. Si una vez que se ha producido, tenemos que garantizar que esa glándula mamaria, como está produciendo la leche, se va a dar también el vaciamiento de la leche. Y la hormona galactopoietina es la responsable del vaciamiento de la leche durante el amamantamiento. Esta es producida en la hipófisis posterior, pero también debemos recordar que ese reflejo eyectogalácteo que tiene, entonces va a producir contracciones de las fibras mioepiteliales que van a encontrarse en los lobulillos o los alveolos. Esto va a permitir que se contraiga y tenga mayor fluidez la leche para ser eliminada de la glándula mamaria. Al mismo tiempo que decimos, cuando hablamos de la galactopoiesis, ¿qué significa la galactopoiesis? Considerando la galactopoiesis, es la condición de producción en volúmenes adecuados dependiendo de la edad del recién nacido. Entonces decimos que si va a mantener esos volúmenes adecuados, eso va a depender nuevamente coadyuvando la lactancia materna adecuada de ese niño que logre un vaciamiento de la glándula mamaria y al mismo tiempo asociada a que también el control de la producción hormonal es un factor interviniente importante. Entonces, tanto la galactogénesis como la galactopoiesis siempre van a estar relacionadas en el ambiente hormonal, en la producción hormonal y al mismo tiempo garantía de producción inicialmente de los lobulillos y el drenaje de esa leche y al mismo tiempo la garantía de una producción adecuada de leche es cuando se va a dar el vaciamiento. Eso va a condicionar a que estos lobulillos queden vacíos. Este vacío de leche va a establecer de que como los lobulillos están rodeadas de células productoras de leche fuera del factor hormonal, eso va a condicionar que cada vez que el niño logre el vaciamiento después de la mamada, esa glándula mamaria, como esa condicionante de vaciamiento, va a establecer nueva producción y en volúmenes adecuados. Cuando ya hablamos de la leche materna propiamente dicha, ¿me están escuchando, chicos, ahora o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Cuando ya estamos hablando de la leche materna en sí, debemos reconocer que el vaciamiento de los senos, ¿no es cierto?, de los lobulillos que hemos llamado para la producción de leche y la alimentación del niño. Pero la leche materna se condiciona al momento y a la edad del niño. Estamos hablando de la leche inicial. Vamos a considerar esa leche amarillenta, esa leche espesa, que va a producir y lo vamos a llamar al calostro. Entonces, la leche inicial después del nacimiento se va a llamar calostro y se caracteriza por ser una leche espesa, una leche amarillenta. Entonces, consideramos por qué es espesa. Porque el calostro se dice que es la etapa más importante para pasarle, no solamente para garantizar la nutrición de ese recién nacido, pero al mismo tiempo la característica es que va a producir factores inmunológicos, células vivas que van a intervenir directamente en la protección del niño y el tiempo de producción del calostro va a ser de 3 hasta 4 días.
Una vez que se ha eliminado el calostro, que se ha garantizado esa maduración intestinal, ese traspaso inmunológico al niño, principalmente al sistema intestinal, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a cambiar la característica de la leche y la composición de la leche, entrando en la etapa de leche de transición. Esto se va a producir a partir del 5º día hasta aproximadamente el 10º día posparto. Se caracteriza porque ya no va a tener ese color amarillento, va a mantener cierta densidad, pero es menos espesa. La densidad es menor, pero la composición ya no es tanto con factores inmunológicos, sino más bien está en base a elementos nutricionales, pero ya empieza un gran volumen, porque necesitamos un mayor volumen, composición en base a agua. Cuando ya estábamos hablando de la leche madura, que vamos a considerar a partir de la 2ª semana aproximadamente, decimos que es una leche blanquecina. En algún momento las mamás dicen que es una leche medio azulada, y ellas creen que es una leche no adecuada. Sin embargo, esta leche va a ser mucho más líquida. Se caracteriza porque va a disminuir los factores inmunoprotectores, va a disminuir el componente de nutrición. ¿Por qué? Porque su composición mayoritaria, vamos a decir, es componente agua. Pero a pesar de tener esta condición, va a mantener una buena osmolaridad, va a mantener una cantidad suficiente de nutrientes, y la condición más importante de la leche madura es que ese niño, cuando vaya a lactar, va a tener una fácil digestión, y eso se va a poder visualizar en que el niño que recibe solamente lactancia materna va a tener menos cólicos. La floculación, cuando hay regurgitación, va a ser una floculación muy suave, pero la cantidad que va a garantizar la nutrición de ese niño es la carga de proteínas, el tipo de proteínas, la cantidad de grasa y la composición de la lactosa. Mayor volumen, van a necesitar mayor carga energética. Cuando ya hablamos de estos 3 momentos de la leche, hablamos del calostro. Entonces decimos que la mayoría de las mamás pueden producir hasta el 4º, hasta el 5º día. El volumen, aproximadamente el volumen, la capacidad gástrica de un recién nacido es entre 20 hasta 30 ml máximo. Se asemeja mucho el tamaño al puñito de la mano, ¿sí? Cuando ya estamos hablando de la cantidad, se dice que va a producir esa glándula mamaria aproximadamente hasta 20 ml, pero por mamada. Pero para que se produzca esta cantidad, va a necesitar obligadamente un volumen. Entonces se dice que el valor energético de este calostro es aproximadamente 67 calorías por 100 ml. Pero la alta concentración, la concentración de esa leche va a permitir dar el aporte suficiente en nutrientes, y hemos dicho que tiene un color amarillento, ¿no es cierto? Ese color amarillento es porque tiene concentración alta de beta-caroteno, que es lo que le da el color amarillo, y al mismo tiempo es una leche concentrada, tiene mayor cantidad de electrolitos, tiene mayor cantidad de sodio, de cloro, potasio, proteínas. Y las vitaminas, para una fácil digestión, se caracteriza porque va a tener vitaminas hidrosolubles. Como el niño necesita mayor concentración y la grasa y la lactosa son condicionantes que exigen un intestino maduro, porque la grasa va a ser de menos absorción si estamos hablando de un recién nacido, y la galactosa va a ser una condición dependiente de la producción de la galactosa, entonces se dice que el calostro va a tener menos grasa y menos lactosa. Es rica en factores inmunológicos, y principalmente la mayor concentración que tiene es la IgA, pero del tipo secretoria. Al mismo tiempo hablamos de que existen linfocitos B y los llamamos inmunocompetentes. ¿Por qué? Porque estos linfocitos, cuando va a ingerir la leche, esas células que son células vivas van a llegar al intestino y no van a ser reconocidas como elementos extraños, más bien van a ser factores que directamente van a actuar como si fueran células linfocitos propios del intestino. Van a tener también interferón, y existen también macrófagos que van a ser la condicionante de protección principalmente del recién nacido. ¿Por qué tenemos alta carga en el calostro de estos factores inmunocompetentes? Precisamente porque ese niño ha nacido con un intestino inmaduro, no está con colonización de bacterias como mecanismo de defensa. Entonces es la madre la responsable, la que le va a dar estos factores inmunocompetentes para que ese niño empiece a madurar, empiece a colonizar, si quieren, el intestino, y ese va a ser el mecanismo de defensa para evitar principalmente afecciones intestinales como diarreas.
Cuando ya hablamos de la leche de transición, hemos dicho que se puede producir entre los 10 días a los 14 días. Se dice que es una leche que va a empezar a cambiar las características y como la necesidad del niño va a ser mayor, entonces va a empezar a producir mayores volúmenes de leche. Estamos hablando de 200 a 300 ml, pero ya el niño necesita más energía, entonces va a empezar la producción de grasa y al mismo tiempo, como ya no es una leche muy espesa, muy densa, entonces va a empezar a disminuir las sales, va a disminuir las proteínas y los factores inmunológicos principalmente y va a aumentar la cantidad de agua. Se dice que la naturaleza es sabia, ¿no es cierto? A veces si estamos diciendo que el calostro se va a producir hasta 3 o 4 días y el factor más importante fuera de los factores nutricionales es el factor inmunocompetente, ¿qué pasa con los partos prematuritos? Entonces la mamá cuando tiene un parto prematuro se dice que la producción de calostro va a tener mayor tiempo de producción, estamos hablando de 10 días, estamos hablando de 14 días, dependiendo del grado de prematurez con la que nace ese niño. Entonces se dice que en todo caso pretérmino vamos a tener prolongación de producción de calostro precisamente para garantizar y llevar a una maduración del prematurito. Cuando ya estamos hablando de la leche madura se va a producir, ya el niño necesita mayor volumen, mayor cantidad. Entonces se dice que la cantidad de producción de leche del niño, y muchas veces cuando el bebé tiene un mes, por ejemplo, la mamá dice, tengo mucha leche. ¿Por qué? Porque esa leche ya es una leche madura y la cantidad de leche que la mamá va a producir es hasta 900 ml, a veces hasta 1000 ml. Estamos hablando de 24 horas. Esa cantidad le va a permitir garantizar la alimentación adecuada del niño. Hablamos de lactancia materna exclusiva, entonces ese volumen no es nutrientes concentrados como hemos visto en las etapas anteriores. Se dice que va a haber un volumen, va a tener la cantidad de nutrientes si quieren la leche materna, pero su mayor volumen está marcado por el agua. Se dice que en la leche madura el 80% va a ser agua, por eso la característica que es una leche, no tiene una concentración, no es una leche blanquecina, más es una leche más clara, algunas mamás dicen es una leche azulada. ¿Por qué? Porque su contenido mayor es el agua. Mantiene una adecuada osmolaridad de 286 miliosmoles y al mismo tiempo decimos que ese niño necesita mayor fuente de energía. Entonces, y eso está basada en la producción de un hidrato de carbono que es la lactosa. Se dice que aproximadamente va a tener 6.8 gramos cada 100 ml y ahí empezamos a comparar con las leches de fórmula, que son leches de vaca principalmente, que tienen menos concentración. Y ahí empieza a mostrarnos los beneficios que tiene para lograr una buena nutrición y lograr ese desarrollo que estamos esperando como sistema nervioso central. Entonces se dice que la leche madura está con alta concentración de oligosacáridos y al mismo tiempo tiene que continuar la vigilancia y la protección, vamos a decir, del intestino, y existe un bacilo bífido que va a tener en la leche materna, que si es que hay una bacteria, esto va a empezar a colonizar el intestino y lo que va a condicionar es que si existe una invasión de bacterias por cualquier factor infeccioso, este bacilo bífido va a evitar la adhesión bacteriana hacia el intestino. Por lo tanto, como consecuencia, va a evitar las diarreas principalmente de etiología bacteriana. Cuando ya estamos hablando de la galactosa, es la que se va a presentar en forma de galactolípidos, y eso para que ya empiezan los beneficios, ¿no es cierto? Entonces los galactolípidos sirven para lograr el desarrollo del sistema nervioso central. Así también estamos hablando de la composición de ácidos grasos esenciales como el araquidónico, ácidos grasos esenciales, que nos está diciendo de que son elementos que nuevamente van a mejorar el desarrollo del sistema nervioso central. Esto es para aumentar el crecimiento, ¿no es cierto? Pero también hemos dicho que la leche materna va a estar dirigida al funcionamiento. Entonces hay un elemento que se llama taurina, que es el que va a mejorar la neurotransmisión. Entonces los galactolípidos y los ácidos grasos esenciales van a ser importantes para que crezca ese cerebro junto con la nutrición, obviamente, pero el que es específico para mejorar la neurotransmisión va a ser la taurina, que al mismo tiempo va a apoyar a la maduración de la retina. Cuando hablamos de proteínas, las proteínas son diferentes al de la leche de vaca.
Por ejemplo, las proteínas de la leche materna está compuesta el 30% de caseína y el 70% de lactoalbúmin. ¿Qué significa eso? Que la caseína va a ser el elemento que le va a dificultar un poco la digestión, pero al mismo tiempo la leche materna no tiene una caseína pura como la leche de vaca. Su característica es que está formado por una beta-caseína. Entonces, esta beta-caseína va a ser la que va a condicionar para facilitar la digestión y al mismo tiempo lograr el vaciamiento gástrico, y de esta manera se van a disminuir los cólicos en los niños que están con lactancia materna. Se mantiene la producción o la transmisión, vamos a decir, de la IgA secretora, y se mantiene como un factor inmunológico de aporte hacia el niño. Y es importante hacer la diferencia, aunque la industria de las fórmulas está queriendo parecerse a la leche materna, cambiando las características de las proteínas, añadiendo las vitaminas, añadiendo ciertos elementos como el DHA, por ejemplo, para mejorar el sistema nervioso central, están poniendo los probióticos, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos claramente de la diferencia, decimos que ambas, como es leche de fórmula que se va a dar en polvo y hay que preparar, entonces la concentración que ellos establecen es que la cantidad de agua sea similar. Entonces, tanto la leche materna como la leche de vaca, o las fórmulas, vamos a decir, tiene también el 80% de agua. Pero empezamos a marcar la diferencia, ¿no es cierto? Hablamos de la caseína, por ejemplo, que solamente la leche materna tiene un 30%. Y hemos dicho que no es una caseína pura, es una beta-caseína, lo que va a facilitar la digestibilidad y el vaciamiento. A diferencia de las leches de fórmula, tienen una caseína pura y la composición son entre un 80 y un 82%. Cuando hablamos de la lactoalbúmina, es 70% en la leche materna. A diferencia de la lactoalbúmina que tenemos en las fórmulas, va a ser aproximadamente de un 30%. El ser humano transmite inmunidad, hemos dicho, la mamá transmite inmunidad. Por eso, estamos hablando del principal componente inmunológico es la transmisión de la IgA secretora. También puede transmitir la IgM. En cambio, la leche materna no va a tener estos factores. La leche materna tiene ácidos grasos insaturados, lo que potencializa principalmente el desarrollo del cerebro. A diferencia de la leche de fórmula, tiene una composición de ácidos grasos saturados de difícil absorción. Hablamos de la lactosa, tiene 6.8 por cada 100 ml. Hemos dicho, a diferencia de la leche de fórmula, va a tener 4.9 gramos por 100. Cuando estamos hablando de los minerales, la leche materna tiene concentración de calcio, tiene concentración de sodio, potasio, hierro, vitamina C, vitamina A, vitamina D, ¿no es cierto? Estas vitaminas sí han introducido dentro de las fórmulas, pero ¿cuál otra diferencia marcada? Que el calcio que tiene la leche materna tiene menor proporción en relación a las fórmulas, que tenemos una proporción mucho mayor, que es aproximadamente 1270 miligramos por litro. Hablamos de los ácidos grasos esenciales, potencial para nuevamente desarrollar el sistema nervioso central, lo que no tiene la leche de vaca, y finalmente para mejorar esa inmunidad que se le da a través de las fórmulas, sí efectivamente le han puesto probióticos para lograr esa maduración del sistema intestinal, y al mismo tiempo para mejorar el desarrollo del cerebro le han puesto el DHA, que es un estimulador del crecimiento y del desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, si decimos para lograr una lactancia materna adecuada, tenemos que condicionar a que tiene que haber una buena producción. Y para que se dé la producción, tenemos los diferentes elementos anatómicos de la glándula mamaria que me van a garantizar esa producción. Y decimos, ¿no?, que esa glándula mamaria primero tiene que garantizar la excreción, y esto está condicionada al pezón, ¿no es cierto? Tiene que tener un buen pezón. Este pezón está compuesto por fibras lisas, lo que le van a permitir un agarre a través de una adecuada erección del pezón. Al mismo tiempo, después del pezón, tiene una areola, que es una zona hiperpigmentada que va a rodear al pezón. Pero la presión de la succión es tan grande en el pezón que no puede agarrar el niño solamente el pezón, sino tiene que tener, para un buen agarre, tomar el pezón y tomar por lo menos la mitad de la areola.
Y como es una presión tan marcada, ese pezón y esa areola se tienen que defender. Por lo tanto, anatómicamente también van a tener unas glándulas sebáceas que van a ser los que condicionan a la lubricación continua cuando ese niño está succionando. Son los corpúsculos de Montgomery, ¿no es cierto? Que hemos dicho que son los que van a ser protectores, son las glándulas lubricantes que protegen la areola y el pezón. Al mismo tiempo, debajo de las areolas recién vamos a condicionar, por eso el niño con el buen agarre tiene que comprimir las areolas, porque debajo de la areola están los conductos galactóforos y estos van a drenar en el pezón. Cada conducto galactóforo aproximadamente tiene 15 a 20 acinos glandulares, lo que vamos a llamar también los lobulillos, ¿no es cierto? Y estos lobulillos se parecen mucho a los racimos de uva y van a tener aproximadamente hasta 100 acinos. Entonces, es una superficie adecuada para la producción de cantidad de leche adecuada. Al mismo tiempo, estos acinos, hemos dicho, ¿no?, que son como si fueran unas uvitas, pero vacías por dentro y están recubiertas por células productoras de leche. Estas van a actuar solamente cuando se dé el vaciamiento de estos acinos glandulares. Entonces, un seno vacío va a ser una disposición para que empiece la producción de leche para preparar la próxima mamada del niño. Y no nos olvidemos que las dos hormonas que intervienen en la producción va a ser una la oxitocina, pero cuando hablamos de la oxitocina, ¿cuándo se va a producir? Cuando ese niño está succionando, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de succión, si estamos hablando principalmente de la primera lactancia del niño, que es muy útil para la mamá, es que cuando estamos en la primera lactancia, cuando se está haciendo el apego precoz post nacimiento, ese niño va a succionar, entonces va a lograr el agarre, va a lograr ese vaciamiento de esa glándula mamaria, va a tomar el primer calostro si es que quieren, pero al mismo tiempo al producir esa oxitocina también está protegiendo a la mamá porque está haciendo que las fibras uterinas también se contraigan, entonces estamos previniendo la hemorragia posparto. Y ya hemos hablado de la prolactina, ¿no es cierto?, que es una hormona fundamental para la producción de leche y eso se va a lograr con el vaciamiento de los acinos glandulares también. Para la mantención de la producción de leche, la condición es de que tenga una buena succión, logre un buen vaciamiento mamario y solamente con el vaciamiento mamario, cuando ya no haya leche en los acinos glandulares, va a condicionar a la producción de leche nuevamente para preparar la próxima mamada del niño. Entonces, aquella mamá que no tiene una buena técnica y no logra un buen vaciamiento, pues va a ir con disminución de la leche y muchas veces va a no garantizar la alimentación adecuada del niño. Decimos que la técnica de succión es importante, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando de la anatomía, nuevamente aquí tenemos los acinos glandulares, aquí tenemos los conductos, y de los conductos se están drenando por el pezón. El niño no puede agarrar solamente el pezón porque inmediatamente por la presión que significa eso va a producir grietas en el pezón, lo que va a condicionar a que la mamá rechace la lactancia. Al mismo tiempo hemos dicho que debajo de las areolas están los conductos galactóforos, ¿no es cierto? Entonces aquí abajo, entonces el niño tiene que comprimir la areola para lograr ese vaciamiento de los conductos. Al mismo tiempo no puede agarrar la punta del pezón porque el niño tiene en el tercio, vamos a decir, del tercio medio al externo tiene un reflejo que se llama reflejo de succión. Entonces el niño tiene la necesidad de que ese pezón llegue al tercio posterior de la lengua para que una vez que se esté dando el drenaje, él tenga condición de deglución. Porque si va a agarrar solamente el pezoncito, se le va a salir la leche, no va a tener condición de deglución. Entonces, este es un buen agarre para lograr el vaciamiento de la glándula mamaria. Cuando hablamos de técnica del amamantamiento, es importante que la mamá esté cómoda. Hablamos de la posición. Puede determinar la mamá estar sentada, estar acostada, porque no nos olvidemos que la lactancia dura hasta 20 minutos y si la mamá va a estar en una posición inadecuada, va a tener la condición de dolor de espalda, de una posición inadecuada y un agotamiento. Entonces decimos que la posición tiene que optar la mamá en base a cuándo y cómo se encuentra más cómoda. Cuando hablamos del agarre, es la presentación, porque si si la mamá le presenta solamente el pezoncito, el niño va a agarrar solamente el pezoncito. Entonces, para que tenga un buen agarre, la mamá tiene que utilizar la presentación de la técnica en sé que después les voy a explicar en imágenes. Cuando consideramos la frecuencia, estamos diciendo que el vaciamiento gástrico se va a dar aproximadamente en 3 horas del niño. Entonces,
es lógico que demos la lactancia materna entre 2 y cada 3 horas. Al mismo tiempo, ¿para qué nos sirve esa frecuencia? Para que ese niño logre la producción adecuada y logre una buena nutrición. Y esta frecuencia está relacionada también con el tiempo de lactancia que ese niño va a tener, porque decimos que una lactancia debe durar aproximadamente de 15 hasta 20 minutos. Como estamos hablando de una condición de vaciamiento de seno, entonces tenemos que explicarle a la mamá que el primer seno que le va a dar aproximadamente va a demorar en vaciar el niño entre unos 10 minutos. Va a succionar con mucha fuerza, entonces va a lograr ese vaciamiento. La próxima mamada, vamos a suponer que es del seno izquierdo. Entonces el niño ya no va a tener esa avidez para lactar y va a lactar unos 5 minutos, podrá lactar hasta 10 minutos, ¿no es cierto? Pero ya no va a tener esa necesidad nutricional, ya no va a tener la fuerza suficiente. Entonces va a dejar ese seno parcialmente vacío. Entonces, si la mamá no sabe que tiene que continuar la próxima lactancia del seno donde terminó la lactancia, vamos a suponer que el seno derecho vació adecuadamente y el seno izquierdo vació parcialmente. Entonces, hay que explicarle a la mamá que la próxima mamada tiene que ser donde terminó del seno izquierdo. ¿Por qué? Porque el niño está con tanta avidez para lactar que va a lograr ese vaciamiento. Y posteriormente pasará al seno derecho, nuevamente va a dejar una cantidad menor si es que quieren, pero va a dejar una cantidad que no le va a permitir ese seno producción de leche, porque hemos dicho, no, la cantidad de producción de leche va a depender del vaciamiento del seno mamario. Entonces, es importante explicarle esa técnica porque si no va a ir disminuyendo la producción de leche. La mamá tiene que tener una buena higiene de la glándula mamaria y lo más importante, tiene que tener cierta tranquilidad para lograr mantener esta técnica. Hemos hablado de las posiciones, ¿no es cierto? Depende de la mamá. La mamá puede estar sentada, puede dar adecuadamente. La mamá puede estar echada y puede dar la lactancia. A veces tenemos el concepto de los gemelos, por ejemplo, siempre están con biberón. ¿Por qué? Porque simplemente la mamá no ha tenido la condición del conocimiento de la técnica de lactancia materna y que para producir más leche tiene que tener la opción de vaciamiento. Cuando hablamos de los gemelares, se dice que cada uno tiene derecho y se adueña de un seno. Puede ser derecho, puede ser izquierdo. La lactancia va a ser un poco más frecuente, va a ser cada 10 horas, porque la producción de leche se va a dar entre 2 a 3 horas para lograr ese llenado del seno. Entonces, a estos gemelitos, por ejemplo, se les está dando la leche. Entonces, se ha demostrado que una mamá que tiene hijos gemelos puede lograr la adecuada alimentación determinando una buena técnica de lactancia materna. Hablábamos del agarre y de la presentación. Si se fijan acá, la mamá que está haciendo, en ningún momento está agarrando la areola ni el pezón, está agarrando el seno completo. Están los dedos abajo y está el pulgar acá, ¿no es cierto? Y aquí también se ve el pulgar y los dedos abajo. Entonces, la presentación de la glándula mamaria, esta es la técnica en sí. Presentación es de que el niño tiene que tener la boquita abierta o le estimulamos para que abra la boquita y tiene que tener el agarre del pezón y parte de la areola. Aquí estamos viendo que está con la técnica en C, estamos viendo que la areola está 50% agarrada por el niño y otra cosa que hay que vigilar, que el labio inferior tiene que estar vertido hacia afuera para que tenga un buen agarre y buena presión a nivel areolar, logrando de esta manera el vaciamiento de ese seno. Pero si estamos viendo acá, ¿qué está haciendo? La mamá le ha presentado, pero el niñito ha agarrado solamente el pezón. El futuro de esta mamá es por la presión que tiene en el pezón, es que este niño no se va a alimentar adecuadamente y la presión que va a tener es que ese pezón va a empezar a presentar las grietas del pezón. Entonces, es importante la educación a la mamá y la orientación en la buena técnica de lactancia materna. Cuando ya consideramos por qué se promociona tanto a nivel de los países más desarrollados, a nivel de todos los países, la organización y el establecimiento de hospitales amigos, por ejemplo, son solamente organizaciones que se da para proteger la lactancia materna porque tiene beneficios. La lactancia materna va a tener beneficios no solamente para el niño, sino también para la madre. Decimos que el beneficio para la mamá cuando va a dar una lactancia adecuada va a tener la garantía de que esa mamá va a volver a su estado anterior, por lo tanto va a favorecer la salud de la mamá.
Hemos dicho que la lactancia primera que va a dar la succión o la lactancia por 1 hora postparto es importante porque no solamente va a lograr alimentar al niño, no solamente va a establecer esos lazos emocionales, sino también va a producir a través de esa succión del pezón la producción de oxitocina. Por lo tanto, la primera lactancia va a tener la condición de evitar las hemorragias postparto. Hemos dicho que la prolactina también inhibe la ovulación, por lo tanto, una técnica de lactancia materna con una frecuencia adecuada de 8 a 10 lactancias por día va a evitar la ovulación y va a considerarse un método de planificación familiar. Hablamos de que toda glándula mamaria que está funcionando y va a ser otorgada como lactancia materna va a evitar el cáncer mamario. Y muchas mamás se preocupan porque el embarazo va a hacer que tengan mayor ganancia de peso. Entonces, solamente dando lactancia materna, esa mamá va a restablecer rápidamente la figura anterior antes de la gestación. Y lo más importante es que esa mamá y ese bebé van a tener unos lazos emocionales que son importantes. Hemos dicho, ¿no? Que se han hecho estudios donde niños que han recibido lactancia materna y son niños que tienen mucha seguridad emocional. ¿Cuánto cuesta una lata? Cuesta 100 bolivianos, 120 bolivianos, ¿no es cierto? La leche de fórmula. Y cuando el niño es pequeño, pues le durará una semana, pero cuando el niño va creciendo 4, 5, 6 meses, una lata le dura 2 o 3 días. Eso significa un alto costo, no solamente el costo de la compra de la fórmula, son biberones, son envases, son termos y todo lo que condiciona. Entonces se dice que la alimentación del niño, como la mamá tiene condición de garantizar una buena nutrición, entonces quien no da lactancia materna está sujeta pues a que tenga un desgaste económico si es que quiere. Y algo que debemos considerar que la leche materna está lista siempre para dar a su hijo, no necesita ser calentada, no necesita ser absolutamente nada. Y se dice que dependiendo de la lactancia que el niño tenga, entonces va a lograr esa mamá producir en cantidades suficientes para que sea alimentado adecuadamente. Por lo tanto, se considera un recurso renovable. No está contaminado excepto con las patologías, por ejemplo, el VIH, que sí tenemos factor de riesgo, y es la cantidad suficiente para garantizar una buena nutrición desde el recién nacido hasta el lactante. ¿Qué beneficios va a tener el niño? Decimos que es un alimento específico para el ser humano, que va a tener mucha relación afectiva entre la madre y el hijo, y al mismo tiempo el niño, el lactantito, mismo que sea muy gordito, si solamente está con lactancia materna, no va a tener un futuro de obesidad, porque no crea células madres de obesidad, a diferencia de una leche de fórmula, pues tiene ese riesgo, no puede ser muy gordito, pero ya está empezando a crear esas células de obesidad por la beta caseína que tiene. El niño tiene una fácil digestión y la lactoalbúmina que condiciona también a la fácil digestión. Como consecuencia, el niño no va a tener muchos cólicos. Hemos dicho que la inmunidad que la mamá le va a pasar va a evitar enfermedades y tampoco va a desarrollar alergias. Entonces son beneficios muy importantes. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué muchas mamás no dan la lactancia materna? Decimos que no van a tener una buena posición, no van a tener un buen agarre y va a producir cierto dolor en la espalda o en la succión. A veces tenemos problemas en la forma del pezón. Tenemos mamás que tienen pezones planos o pezones invertidos, pero la industria ya ha logrado resolver este problema porque en toda mamá que tenga pezones planos o pezones invertidos se puede utilizar los pezones de silicona que son de un tejido muy blandito que se asemeja al pezón. Entonces, aplicando ese en la glándula mamaria, el niño va a poder succionar como si fuera el pezón de la mamá. Cuando no se logra ese vaciamiento adecuado, ¿qué es lo que va a condicionar? A que esa falta de vaciamiento va a producir una congestión mamaria, mucho dolor para la mamá. Si no tiene un buen agarre, va a producir grietas del pezón, y si tenemos una superficie que se va a contaminar y tenemos acumulación de leche en los acinos glandulares, es a través de esas grietas del pezón que van a ingresar bacterias y van a producir procesos infecciosos que vamos a llamar las mastitis. Cuando hablamos de problemas anatómicos que puede tener el recién nacido, por ejemplo, hablamos del labio leporino, paladar hendido, eso también condiciona a que la mamá se puede extraer la leche
sin dejar de considerar la provisión de la lactancia materna. Entonces, medicaciones absolutas, cuando se tenga galactose, la mamá está en un tratamiento oncológico porque esos medicamentos son teratogénicos, son dañinos para el niño, y el VIH-Sida, ¿no es cierto? Porque es el virus que se va a traspasar a través de la leche materna. Cuando hablamos de contraindicaciones relativas, hablamos del alcoholismo y de la drogadicción, o cuando la mamá está con cáncer, pero no está en tratamiento, entonces hay que evaluar la condición de la mamá, si tiene condiciones de dar lactancia materna, o cuando estamos hablando de un herpes zóster, por ejemplo, donde es el tórax en lo que se llama, ¿no?, imagen en banda de presidente, que está cargado de vesículas, los trayectos nerviosos, y si lo ponemos al niño junto con esas lesiones, pues podemos tener el contagio, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la tuberculosis, cuando la mamá tiene una tuberculosis activa pulmonar, solamente protegiéndose la boca con un barbijo y darle la lactancia, pues va a condicionar a una lactancia, pero teniendo esos cuidados, porque la tuberculosis se va a transmitir a través de la vía respiratoria. Cuando ya consideramos el manejo de otros medicamentos que pueden considerarse de daño para el niño, como los medicamentos teratogénicos, pues de hecho podemos suspender un periodo y después continuar con la lactancia materna. Al mismo tiempo decimos, ¿y por qué si tiene tantos beneficios la leche materna, por qué se está condicionando al abandono? Entonces muchas veces tenemos conceptos equivocados, principalmente si estamos hablando de la población gestante joven, donde piensan que al dar lactancia materna va a haber deformidad de los senos. Es la falta muchas veces de conocimiento de esos beneficios tan importantes que da la leche materna. Entonces, es obligación del médico orientar a la mamá para evitar esas causas de abandono. Y si la mamá no tiene conocimiento, es obligatorio orientar de esos beneficios. Y a veces decimos, si la mamá trabaja, ¿cómo le va a dar? Entonces, cuando la mamá tiene una condición laboral, por ejemplo, puede ella extraerse, dejar en la heladera, y cuando al niño se le tiene que dar la leche, se calentará en baño María. Se ha demostrado que muchas personas que trabajan pues pueden alimentar solamente con lactancia materna, o la condición social, ¿no es cierto? En las ciudades muchas veces no quieren dar lactancia materna, pero sí se ve que en el área rural, por ejemplo, por falta de condición económica y por cultura, se dice que lo primero que tienen que dar es la lactancia materna. Otra cosa que es importante es la promoción que se da de la industria dietética, de las fórmulas para los niños, y muchas veces es más cómodo, considerando la dependencia de dar lactancia materna cada 3 horas. Cuando una mamá tiene otras actividades, es más fácil darle un biberón y estar esclava de una lactancia materna, ¿no es cierto? O cuando se van a producir complicaciones como las grietas del pezón, cuando se vayan a producir las mastitis, produce mucho dolor en la mamá. Entonces, como no sabían cómo dar, ellas han sido las responsables por falta de conocimiento de la técnica, pero después de que se las oriente y se resuelve ese problema, pues hay que orientarlas a que continúe con la lactancia materna. Cuando hablamos de ventajas de por cómo podemos garantizar esa lactancia materna, principalmente si estamos hablando del posparto, decimos que hay condiciones, por ejemplo, el alojamiento conjunto son condiciones positivas para garantizar esa lactancia materna, porque el niño está junto con la mamá, entonces la mamá va a poder ver y dar inmediatamente cuando el niño está llorando o con una frecuencia adecuada. La mamá, cuando no sabe dar lactancia materna, principalmente si hablamos de las primigestas, pues le va a costar un poquito conocer, pero cuando ya son madres que tienen la experiencia de haber dado lactancia anterior, pues con mucha confianza van a optar por la lactancia materna. Y al mismo tiempo, la lactancia se dice que actualmente se da hasta los 10 meses, 11 meses. Ya le he quitado la leche, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no saben que el hecho de darle la lactancia hasta los 2 años va a garantizar ese crecimiento, va a garantizar esa maduración del sistema nervioso central. Entonces, si ustedes le dicen a la mamá, tu hijito va a ser más inteligente si le das lactancia materna, porque se han demostrado estudios que a través de la lactancia materna hasta los 2 años, y es por eso que la OMS promociona, UNICEF promociona hasta los 2 años, precisamente para garantizar esas condiciones de mejor desarrollo del niño. Al mismo tiempo decimos, no, si la mamá está en el alojamiento conjunto, no va a tener condiciones de pedir mamadera, de pedir termo, etcétera. Entonces, tiene listo ahí el seno para dar la lactancia materna. Entonces, el alojamiento conjunto ayuda a iniciar la lactancia materna desde el inicio, y simplemente es orientación a la mamá para continuar la lactancia materna post alta del paciente. ¿Cómo vamos a lograr una lactancia materna exitosa?
Decimos, los servicios de salud ya están establecidos para dar la lactancia materna. Y una de las condiciones es que dan alojamiento conjunto. Entonces es una posibilidad de lograr una buena lactancia materna. Cuando hablamos del personal de salud, tiene que tener la capacidad de orientar a la mamá en base a una técnica y decir que es una norma dar la lactancia materna. Entonces, si una mamá está con dificultad en la internación, pues el personal tiene que estar capacitado para enseñarle a la mamá a dar lactancia materna. Entonces, con una buena consejería se va a lograr esto. Y la consejería no solamente tenemos que empezarla después del parto, tenemos que empezar cuando la mamá está haciendo control prenatal, porque ya desde ese momento vamos a lograr concientizar a la mamá para que sepa que después del parto tiene que dar la lactancia materna y que esa lactancia materna es muy importante. Entonces, en el posparto, la mamá cuando está gestando ya tiene que saber que tiene que garantizar esa lactancia materna. Al mismo tiempo, los hospitales públicos, ¿qué es lo que hacen? Hacen el apego precoz y la lactancia materna precoz, que significa que en la sala de partos, el niño, una vez que ha nacido, lo van a poner en el vientre materno. Una vez que han logrado la ligadura tardía de cordón, la van a pasar a la niña o el niño al pecho de la mamá. Y cuando esté en el pecho de la mamá, ya vamos a ayudarle a que ese niño empiece con la lactancia, y el tiempo de lactancia va a ser por el periodo de 1 hora. Entonces, en la sala de partos ya se está iniciando esa orientación, ese inicio de lactancia materna, si quiere, con el beneficio del niño y de la mamá, para que en el alojamiento conjunto continúe con la lactancia materna, y si tenemos alguna dificultad, pues tenemos obligación de orientar sobre una técnica adecuada de amamantamiento. Al mismo tiempo, hemos dicho que existe una ley en Bolivia, y esta ley de los 10 pasos de la lactancia materna está establecido en muchos países. Decimos que estos pasos están garantizados cuando el hospital ha certificado o acreditado por Hospital Amigo, donde tiene que cumplir ciertos requisitos para garantizar que la lactancia materna va a ser la única opción de alimentación en ese hospital. Para eso hay que cumplir 10 pasos. El primer paso es tener una norma escrita en la institución. Por ejemplo, si estamos en un hospital, el hospital tiene que saber que no pueden utilizar fórmulas. En el hospital tienen que tener la condición de que si es que alguien le está dando fórmulas, esa persona tiene que ser sancionada, porque hay una norma escrita que garantice la lactancia materna en todo recién nacido que se ha dado en la institución. Al mismo tiempo, el personal tiene que estar capacitado sobre el cumplimiento obligatorio de esa norma. Hay que informar a las embarazadas, y eso hacemos desde que esté en la gestación, en la sala de partos y en el posparto, donde hay que informar todos los beneficios de lo que significa dar la lactancia materna exclusiva. En algún momento la mamá, si es que no puede, pues tenemos que ayudarla a que se dé la lactancia materna precoz inmediatamente posparto, y mostrar que no es difícil amamantar al niño, más bien tiene muchos beneficios, y considerar de que no pueden existir fórmulas. Entonces, no se puede dar en estos hospitales amigos, no se puede dar al recién nacido ningún otro alimento. Cuando hablamos del séptimo paso, decimos de que en el hospital amigo tiene que haber obligadamente la práctica de alojamiento conjunto, no tener una camita o una cunita al lado de la mamá. ¿Por qué? Porque hemos dicho, ¿no?, que el alojamiento conjunto incita a la mamá, como el niño se está moviendo o está llorando, le incita a la mamá a que lo tranquilice ese niño con la lactancia materna. No podemos utilizar biberones ni chupones, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando hay grupos de mamás, principalmente estamos hablando de las mamás más jóvenes, las mamás primigestas, que no tienen ese concepto de que la lactancia materna es el mejor alimento del niño, incluso en estos hospitales amigos se establece como parte de la normativa de la institución establecer grupos de apoyo en la lactancia entre mamás que se orienten y que sepan todas ellas que lo importante es darle lactancia materna a todo recién nacido y lograr que esa lactancia se cumpla hasta los 2 años de edad.
Una vez que se ha garantizado la lactancia materna exclusiva, que es hasta los 6 meses, muchas veces decir, pero le daré agüita. No se puede porque la leche materna tiene un 80% de agua. Entonces, por eso se llama lactancia materna exclusiva. Desde nacimiento hasta los 6 meses, lo único que se puede dar a ese niño es medicamento. Después no se puede dar ningún otro tipo de líquidos inclusive. Una vez que ha logrado la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, es indicación de iniciar la alimentación complementaria. Y cuando consideramos este tipo de alimentación, son alimentos no lácteos, ¿no es cierto? Y es importante considerar que cuando vamos a iniciar una alimentación complementaria, tenemos que tener el concepto de que tiene que tener en cantidad suficiente. Y esto está relacionado con el número de cucharitas normalmente que orientamos a la mamá y decimos, ¿no? Si está iniciando ese niño a los 6 meses, le vas a dar hasta 6 cucharitas, 7 cucharitas a los 7 meses, 8 cucharitas a los 8 meses y así sucesivamente, de manera que eso me garantiza, ese concepto decimos es suficiente. Tiene que ser equilibrada, tiene que haber alimentos variados, si es que quieren. Vamos a introducir los hidratos de carbono, vamos a introducir las grasas, vamos a introducir las proteínas, las carnes principalmente, ¿no es cierto? A eso llamamos condición equilibrada. ¿Por qué? Porque ese niño ya está dejando la frecuencia en la lactancia, entonces este alimento complementario tiene que reemplazar, si quieren, una mamada, una porción de leche. Entonces se dice que cuando hablamos de una dieta equilibrada es una proporción que se maneja, ¿no es cierto? Los hidratos de carbono son aproximadamente el 50% de la ración de alimento que va a recibir ese niño, solamente un 15% de proteínas y un 35% de grasas. Esto calculamos en base a kilocalorías que cada uno de ellos va a tener un valor. Pero ¿por qué? Tenemos el concepto de que los hidratos de carbono son los que van a aportar energía, ¿no es cierto? Las proteínas van a generar tejido, van a generar crecimiento. Entonces, ¿por qué no le damos más proteínas a un niño para que crezca mejor? Debemos recordar que al darle proteínas, este es el alimento que va a tener más difícil de utilización, vamos a decir, porque para utilizar o para absorber 1 gramo de proteína, necesito otra porción de hidratos de carbono. Entonces hablamos de 1 gramo de proteína versus 6 gramos de hidratos de carbono. Para metabolizar ese gramo de proteína necesito 24 kilocalorías. Por eso la proporción de aporte proteico va a ser menor, porque si queremos dar más proteínas, vamos a llevarlo a ese niño al autoconsumo. Cuando hablamos de requerimiento calórico, ya establecemos la combinación del aporte de la leche y el aporte de los otros alimentos. Por lo tanto, decimos que el primer semestre va a estar solamente aportando la leche y su requerimiento y la cantidad, si tenemos una buena lactancia, vamos a lograr cumplir ese porcentaje de 110 a 120 kilocalorías. Cuando ya consideramos el segundo semestre, y estoy hablando de iniciar la alimentación complementaria, donde va a disminuir un poquito el aporte calórico, vamos a mantener el aporte de leche, pero en la alimentación complementaria, además tenemos que tener en promedio 100 kilocalorías por kilo de peso. Y cuando ya consideramos al niño mayor de 1 año, donde va a utilizar la olla común, vamos a decir, va a bajar el porcentaje de calorías y el requerimiento va a ser hasta 80 kilocalorías por kilo de peso. Cuando hablamos de requerimiento hídrico, nuevamente estamos viendo de que la proporción de cantidad de líquido que ese niño tiene que recibir, en el menor de 1 año vamos a considerar entre 100 a 120 ml y en el mayor de 1 año vamos a bajar un poquito a 80 a 100 ml por kilo. Estos cálculos se los tiene que hacer en base al requerimiento y en base obviamente de la ganancia de peso y talla que ese niño está teniendo, porque si vamos a ver que la alimentación complementaria no está a la adecuada y más bien está condicionando que ese niño vaya bajando de peso, entonces sí tenemos que establecer dietas con cálculos kilocalóricos para garantizar un buen crecimiento y un buen desarrollo. Cuando estamos considerando por qué se inicia a los 6 meses la alimentación complementaria, se dice de que el reflejo de succión y deglución está muy desarrollado en el niño por nacimiento. ¿Por qué? Porque ya se prepara antes de nacer porque ese niño tiene que alimentarse. Y más o menos entre 4 a 6 semanas antes del parto, si ustedes muchas veces han visto ecografías, el niño se está chupando su dedito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya está su reflejo de succión desarrollado. Y después del nacimiento, pues se considera que los reflejos de mayor desarrollo van a ser el de búsqueda, succión y deglución. Cuando estamos considerando las 8 semanas posparto,
Estamos hablando hasta los 2 meses, el mayor reflejo desarrollado es el de búsqueda y succión, porque ese niño tiene que garantizar la alimentación adecuada. Pero ¿por qué decimos que vamos a empezar recién a los 6 meses la alimentación complementaria? Y también recuerdan que hemos hablado que el buen agarre es importante y que ese agarre llegue al tercio posterior de la lengua cuando estamos hablando del agarre del pezón, porque en los 2 tercios anteriores estamos hablando, va a tener un reflejo que se llama el reflejo de extrusión. Entonces todo líquido, sea leche o alimento que llegue, si queremos introducir antes de los 4 meses, llegue a la punta de la lengua, el niño lo va a botar precisamente por la presencia de ese reflejo de extrusión, y a los 6 mesecitos ya ese niño va a desaparecer ese reflejo, va a tener condición de que aunque le pongamos en la puntita de la lengua, ese niño va a tener condición de deglutir. Una queja frecuente de la mamá es la regurgitación. Está regurgitando mucho. Eso se debe a que cuando el niño nace tiene una inmaduración de un tercio superior del esófago. Eso le va a condicionar a que no hay una forma de control adecuado, entonces la regurgitación por esa inmaduración va a ser frecuente. Esa regurgitación también va a desaparecer hasta los 6 meses, por lo tanto se considera una maduración digestiva con capacidad de recibir alimentos no lácteos a los 6 meses, y es por eso que se establece la alimentación complementaria. Cuando ya consideramos qué le vamos a dar a ese niño para decir una alimentación complementaria, decimos que a los 6 meses tenemos que enseñarle a comer a ese niño porque él solamente está recibiendo líquidos como la leche, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar con las famosas papillas de cereales, papillas de frutas, donde el niño tiene que aprender a deglutir la alimentación con mayor pastosidad, con mayor densidad, hablamos de las papillas, donde la relación, si hablamos de cantidad de administración, hemos dicho el número de cucharas que tiene que recibir es en relación a la edad. 6 meses, 6 cucharas, 7 meses, 7 cucharas, 8 meses, otra cuchara, así llegando progresivamente hasta el año de edad. Una vez que ese niño a los 6 meses ha logrado aprender a deglutir, si quieren, las cosas de mayor densidad, entonces vamos a empezar a iniciar alimentos con mayor consistencia. Estamos hablando de las carnes asociadas a las papillas. Entonces, en las comidas saladas, ese niño vamos a poder darle ya los cereales finos, pero acompañado de carnes. La carne de inicio de alimentación complementaria siempre va a ser la carne de pollo, pero no recomienden, como el niño, a veces la mamá dice, pero si no tiene dientecitos, ¿cómo va a masticar, no es cierto? Entonces el niño tiene capacidad de deglutir los pedacitos de carne, si es que quieren, que le vamos a poner. Y la carne que es de más fácil digestión es la carne de pollo. Entonces vamos a empezar con la carne de pollo así picaditos chiquititos junto con sus papillas. Y posteriormente vamos a ir introduciendo la avena, vamos a introducir el trigo cocido, que son cereales más gruesos, ¿no es cierto? Entonces, de los 7 a los 11 meses ya tenemos condición de enseñarle a ese niño a una alimentación adecuada. Muchas veces lo que se tiene es el rechazo a las verduras. Entonces, como el niño a los 7 meses ya tiene la condición de agarrar y de desarrollar ese hábito de agarrar con la manito, incluso muchas veces para enseñarle a comer las verduras se le dan así unos pedazos de zanahoria, se le dan unos pedacitos de brócoli, se le da pedazos de verduras, y el niño, estamos hablando de los 8, 9 meses, agarra del platito y empieza a meter a la boquita. Entonces ahí es el arte de la mamá que le enseña a comer verduras y le enseña a comer las comidas, porque hasta el año que hemos dicho, el niño hace su santa voluntad. Si no les hemos enseñado a comer adecuadamente hasta los 11 meses, ese niño va a empezar a rechazar verduras, va a empezar a rechazar lo que él quiere. Entonces, es la etapa donde hay que enseñarle a comer al niño porque él en esa edad no tiene condición de rechazo. Entonces, es el aprendizaje más bien que tenemos que utilizar. A los 12 meses el niño ya tiene opción a ingresar a la olla familiar. Por eso ya se libera, por ejemplo, el huevo. Cuando consideramos la alimentación del huevo, generalmente damos al año de edad. ¿Por qué? Porque tiene condiciones de desarrollar muchas veces alergias, y más si tienen en la familia sus antecedentes. El pescado es un alergénico
también es carne que desarrolla alergias. El cerdo tiene mayor cantidad de grasa, lo mismo que el cordero, son altas concentraciones de colesterol. Y algo que debemos darle también a partir del año es la miel de abeja, ¿no es cierto? Porque también sabemos el riesgo que da la miel de abeja, también la transmisión de botulismo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que al año de edad ya demos estos alimentos que son un poquito, vamos a decir, con factores de riesgo. Pero el niño cuando tiene un año tiene libertad de comer de todo. Por lo tanto, decimos que el niño al año de edad ya tiene opción de recibir la olla familiar o del entorno familiar en que se va a determinar esta alimentación. Cuando estamos hablando de fórmulas, decimos, ¿no? En algunos momentos hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas que van a permitir la suspensión de la lactancia materna por periodos cortos, como las indicaciones relativas, como las contraindicaciones relativas, ¿no es cierto? Entonces ahí consideramos la posibilidad de utilizar fórmulas en caso de que no se pueda dar lactancia materna, y ahí tenemos que diferenciar las leches. Hablamos de la fórmula 1. Tenemos diversidad de leche de fórmula, hablamos de la NAN, hablamos de la Nutrilon, hablamos de Bebelac, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esas fórmulas tienen que tener la condición de una fórmula 1 para dar al recién nacido desde el nacimiento hasta los 6 meses. Y la dilución que damos a estos niños es al 15%. ¿Qué significa eso? Que por cada onza tenemos que dar una medida que contiene 5 gramos de leche. No necesitamos añadir azúcar. Entonces, el azúcar está contraindicado hasta el año de edad. Cuando el niño ya ha pasado los 6 meses, entramos ya a la asociación de la alimentación complementaria más el ingreso de la fórmula 2. Vamos a utilizar a partir de los 7 meses hasta los 11 meses. La dilución va a ser la misma, una onza, una medida, sin añadido de azúcar. Pero después tenemos ya las fórmulas 3, que se pueden considerar ya leches enteras, que se va a tener la condición de preparar también al 15%. Pero existe aquí una variante de presentación dependiendo de la necesidad que tenemos en el niño. Principalmente el manejo de las fórmulas de dilución van a ser establecidas en diferentes grados de desnutrición. Cuando ese niño no ha recibido una fórmula adecuada, cuando no ha recibido una leche adecuada, entonces va a entrar en un estado de desnutrición, y ahí, como sabemos que la desnutrición va a tener una condición de aplanamiento de vellosidades, lo que va a producir la disminución de la producción de lactasa, entonces esos niños pueden desarrollar, si les damos en una concentración adecuada, una intolerancia a la lactosa y producir diarrea. Por lo tanto, si tenemos el antecedente de que el niño ya dejó hace mucho tiempo la leche, o es un niño ya diagnosticado como niño desnutrido por no haber recibido leches, entonces ahí estamos hablando de las diluciones. Decimos, ¿no? Si es un niño que no ha recibido leche por mucho tiempo y está desnutrido, vamos a dar la leche al 7.5%. ¿Qué significa? Que vamos a dar mitad agua, mitad leche. Cuando consideramos la dilución al 10%, hablamos de la leche las 2/3. ¿Qué significa? 2/3 de leche y 1 de agua. Cuando consideramos ya que ese niño, primero le hemos dado unos 10 días de dilución al medio. Después de otros 10 días empezamos con una dilución a los 2/3 o al 10%. Cuando ese niño no ha desarrollado diarrea y ha aceptado bien ya la leche, entonces tenemos opción a nuevamente retornar a la leche entera, que se va a establecer con una dilución al 15%. Entonces, la condición de uso de fórmulas lácteas es en base a necesidad, en base a contraindicaciones que la mamá puede tener de la dotación de lactancia materna, y en algunos momentos estamos hablando de condiciones laborales, ¿no? Entonces, la orientación de fórmula siempre vamos a tener al consultorio. Estoy trabajando y ¿qué leche le puedo dar? No me abastece la leche porque no tiene una buena técnica de lactancia materna y está disminuyendo la producción de leche por parte de la mamá, entonces inmediatamente quiere darle leche. O la mamá dice, no, le doy lactancia materna, pero queda con hambre. Entonces ahí añaden las fórmulas. ¿Qué es lo que va a condicionar esto? A que como médicos ustedes tendrán que dar la orientación sobre la técnica de lactancia materna, explicar los beneficios que tiene la lactancia materna, y solamente en caso necesario en que evalúen que la mamá no tiene condiciones de dar lactancia materna exclusiva o en frecuencia suficiente, entonces se podrán indicar las fórmulas lácteas con la dilución correspondiente y el número de fórmula de acuerdo a la edad.
Bueno, chicos, hemos terminado la clase. Si no tienen, si tienen alguna pregunta. No, Doutora, a respeito dela paciente que porta qualquer tipo de câncer, a contraindicação relativa é mais pelo seu estado físico, sim? Sí, la contraindicación es evaluación. Si la mamá tiene mucho compromiso de su estado general, pues se va a suspender la lactancia, ¿no es cierto? Pero si es que es una mamá que no tiene mucho compromiso de su estado general, entonces va a poder dar lactancia materna. Por eso se evalúa en condición. A diferencia de una mamá que está con cáncer y está recibiendo quimioterapia, esa es una contraindicación absoluta, ¿no es cierto? Porque la quimioterapia, sí, como se traspasa a través de la leche materna, es como si le estuviéramos dando los medicamentos de la quimioterapia al bebé. Entonces, la diferencia es el cáncer materno depende de la condición de la mamá para poder seguir o suspender. Y la quimio, o sea, el cáncer en tratamiento es una contraindicación absoluta, ¿no? Ya, doutora, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? A veces la tecnología nos hace unas jugadas como ahora que ha bajado un poquito el internet, pero menos mal que hemos logrado terminar la clase. Bueno, si no hay más preguntas, les voy a pasar a su grupo esta presentación, chicos, y que tengan buenas noches. Gracias, doutora. Gracias, doutora.